Bueno, pues vamos a empezar el tema 3, Unit 3. Y dentro de Unit 3 vamos a meternos en este primer bloque con el Present Simple, el presente simple, que es un contenido muy importante, digo, que vamos a empezar a ver en esta unidad y que trabajaremos de alguna manera u otra prácticamente hasta el final del curso, ¿vale? Es el primer tiempo verbal que vamos a estudiar después del verbo to be. ¿Qué quiere decir eso? Que fundamentalmente es hablar de verbos. Verbos que vayan en presente y que expresan en ese presente. Entonces, fundamentalmente aquí, ¿cómo? Siempre presente. En este caso, siempre en presente. ¿Qué es lo que digo un poco para que nos vayamos un poco haciendo la idea? Lo importante de aquí, de esto del present simple, es saber cómo tengo que escribir el verbo, qué tengo que poner para que el verbo sea afirmativo, el verbo sea negativo y el verbo sea interrogativo. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ir viendo. Pues venga. Nos metemos en el enlace, en la entrada, como queramos llamarlo. Y vamos a ver. Bueno, hoy, en esta aproximación, en esta introducción que vamos a hacer, lo menos importante es lo que voy a explicar ahora, que es el significado del presente simple, para qué se utiliza. Porque esto es sobre todo importante cuando comparemos en su momento el presente simple con otro tiempo. Pero bueno, el present simple, o presente simple, es ese tiempo verbal que se utiliza para indicar una acción presente que es habitual, que es una rutina, que ocurre normalmente, todos los días, cada semana, cada hora. Ese tipo de acciones habituales, rutinarias, comunes, normales, que suceden de forma regular, es lo que se denomina, o a eso se refiere ese tipo de acciones, se denomina, se utiliza el present simple para ese tipo de acción. ¿Vale? Ese es el significado general y eso es válido para hoy y para siempre. Es decir, que si en otro momento seguís estudiando inglés y demás y vuelven a explicaros el present simple, os van a explicar lo mismo. ¿Vale? A partir de aquí hay otro significado, bueno, pues se utiliza para verdades científicas generales, se utiliza para acciones permanentes y tal, pero bueno, eso no nos interesa por ahora, no nos interesa tanto. Lo importante es que es el present simple, acción habitual, normal, que ocurre con regularidad. Bueno. He drinks tea at breakfast. Él bebe el té, se toma el té en el desayuno. She only eats fish. Solo come pescado. It rains every afternoon. Llueve todas las tardes en la época de calor. They drive to Monaco every summer. Conducen a Mónaco todos los veranos. Water boils at 100 degrees. El agua hierve. ¿Vale? Acciones habituales, normales. Pero ¿cómo pongo el verbo? ¿Qué tengo que poner? ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, vamos a empezar por la afirmativa, que es lo que más tiene que decir. No sé si os acordáis cuando estudiamos en la primera unidad, en el bloque del verbo to be, yo dije, bueno, cada vez que estudiamos un verbo, siempre lo vamos a estudiar de la misma manera. Primero afirmativa, luego negativa y luego interrogativa, ¿vale? Pues igual ocurre aquí con el present simple. Vamos a estudiar primero cómo hacer la afirmativa, cómo pongo yo el verbo, qué tengo que hacerle al verbo para que implique, o para que, mejor dicho, para que nos exprese forma afirmativa. Bueno, en el caso del present simple, habría que hacer como una división en dos grupos. ¿Vale? Un grupo incluiría aquellas oraciones donde el sujeto sea I, you, we, they, o una palabra que equivalga a ese pronombre. Esos irían por un lado, ¿vale? Grupo de frases o un grupo en el que el sujeto es I, you, we, they, o un sustantivo equivalente, un sustantivo que yo pueda cambiar por uno de esos pronombres. Eso sería un grupo. Y eso lo van a hacer de una manera. En el otro grupo estarían frases en las que el sujeto es he, she o it, o un sustantivo que yo pueda cambiar por uno de esos pronombres. Y eso sería otro grupo. He, she and it. ¿Vale? Esto es muy importante porque esto es tanto para la afirmativa como para la pregunta y la negación. Y nos indica también cómo tendré yo que hacer en su momento los ejercicios del present simple.
Da igual cómo sea el ejercicio, ordenar, un hueco. Lo primero que tendré que hacer siempre en un ejercicio del present simple es, oye, ¿cuál es el sujeto? ¿Es de un grupo? Es decir, ¿es I, you, we, they? ¿O es del otro? He, she o it. Y entonces seguir. ¿Vale? Porque según la frase, el sujeto tenga uno u otro, sea de una persona o de otra, cambiará el verbo. ¿Vale? ¿Está claro este principio? Me tengo que fijar en el sujeto porque dependiendo del sujeto, el verbo se pondrá de una manera u otra. Venga. Afirmativa, siguiendo este principio. Si la frase, el sujeto de la frase es I, you, we o they, en afirmativa el verbo no cambia. Se queda, como dice Katiuska, igual que me lo da el ejercicio. Por ejemplo, yo tengo el verbo eat, comer. Yo tengo que poner en una frase, el sujeto es I, you, we o they. Pues lo pongo igual, eat. I eat, you eat, they eat. O tengo el verbo run. Pero we, por ejemplo, we, they, es en plural, ¿no? Sí. No comen en plural, o sea... Utilizan la misma forma, no se complican. Ellos comen, yo como, tú comes, vosotros coméis, ellos comen. Y nosotros comemos esas 5 formas que en español son diferentes, en inglés es la misma, es una sola. I eat, you eat, we eat, you eat, they eat. Solo utilizan una palabra para esas 5 formas. ¿Vale? Eso hace que a la hora de estudiarlo sea un poco más fácil que en el caso del español. ¿Vale? Pero es así. No distinguen. I, you, we, they como sujeto, la misma forma todo, que es la que te da el ejercicio. Eat. O con run. Fijaos, por poner un ejemplo de cómo sería en un ejercicio, ¿no? Upa. Imaginaos que me dices el ejercicio. Completa este ejercicio con de forma correcta, afirmativa, del verbo entre paréntesis. Entonces me dice, my parents, me dan un hueco, me ponen el verbo live, vivir, y el complemento. Vale. My parents significa mis padres. ¿Mis padres qué son? I, you, we, they, he, she. Ellos, ¿no? Como es afirmativa y es presente simple, y el sujeto es they, my parents, el verbo se queda igual. ¿Que me da el ejercicio live? Pues yo pongo my parents live imagery. Exactamente igual. Y eso, insisto, cuando el sujeto sea I, you, we, they. Siempre se tiene que estar pendiente del verbo. Y del sujeto para saber cómo tienes que poner el verbo. Es que esa es la clave, es lo que decía antes. Cuando tengamos un ejercicio de present simple, sea el ejercicio de la manera que sea, lo primero que tenéis que hacer siempre es buscar cuál es el sujeto. Profe, primero el nombre y luego el verbo. Profe, pero no siempre todas las palabras en plural se le agrega la S. No, ya eso es lo que vimos en la unidad 2, no. Exactamente, claro, claro. O es un plural irregular como children, o claro, claro. Pero tú ya tienes que ser capaz exactamente de determinar ese sustantivo, si se hace el cambio tal, y ese sustantivo si es I, si es you, si es we, si es they. ¿Vale? Bueno, esto sería en cuanto a ese primer grupo, insisto, en el que el sujeto son frases en el que el sujeto es I, you, we, they. Claro, me queda el otro grupo. He, she o it. El sujeto es he, she o it. En ese caso sí que hay un cambio. La regla general me dice que cuando el sujeto de una oración es he, she o it, o un sustantivo equivalente, al verbo que me da el ejercicio le pongo una S. Yo cojo el verbo y le pongo una S. El que sea. Y le pongo una S. Por ejemplo, eat, pues yo diría he eats, she eats, it eats. O con el verbo run. He runs, she runs, it runs. ¿Qué nos pasa con los adjetivos? Que depende si acaban en... Bueno, ahora viene la otra parte. Vale, no puede ser. Ahora viene la otra parte.
O sea, Puede ser que yo- todo acabe en ese. sí, ojalá. Claro, claro, estaba yo diciendo, Ya, ya como que no, aquí no. no me está cuadrando, claro, digo. Bueno, pues siguiendo lo que comentaba Jessica, con mucha lógica e idea, desafortunadamente no todos los verbos en inglés, si el sujeto es he, she o it y es una frase afirmativa de presente simple, añaden solamente la S. Como viene aquí un poquito más abajo, hay unas spelling rules, que son dos y que son las mismas que ya estudiamos para los plurales. Al menos eso que llevamos por delante. Fijaos. Ah, ok, ok. Si el verbo en infinitivo, claro, es decir, cuando me lo da el ejercicio, termina en una doble S, en SH, en CH, en X, en Z, o en la letra O, que eso no lo decíamos en plurales, en la letra O, si termina en una de estas combinaciones, entonces añado ES. Igual que el doble S. Ajá. Por ejemplo, kiss, besar, he kisses. Yo digo I kiss, pero he kisses. O she kisses o lo que sea. Watch, watches. Go, goes. Cuidado. A ver, hay muy pocos verbos que terminen en O. Entonces, va a haber pocas ocasiones en las que yo, si me ponen presente simple, he, she o it como sujeto, tenga que poner el verbo que termina en O con ES. Pero alguna habrá. ¿Qué ocurre? Que hay dos verbos muy comunes que se utilizan mucho que sí que terminan en O, que son go y do. ¿Vale? Entonces, sí, puede ser que veamos, que veáis en ejercicio y demás para que estéis atentos. Cosa más horrible. O sea, que realmente no es que se pusiera la R, es he, she, it más el verbo en plural y ya está. Bueno, si eso te ayuda, Jessica, si a ti te ayuda el decir eso tal y el verbo en plural, vale, pero no es exactamente el verbo en plural, porque pero quiero decir, si tú dices, bueno, pues he, she o it y le pongo una S o he, she, it y pongo entendiendo en tu cabeza verbo plural como S, vale, pero no es exactamente que el verbo vaya en plural, ¿vale? No sé si me explico lo que quiero decir. No, porque he, she o it son él, ella o eso, es singular. Ya, pero el verbo sí está en plural. No, el verbo está, no estaría en singular. Lo que pasa es que marca que es que el sujeto es he, she o it poniéndole una S, pero no significa que eso sea plural. ¿Vale? Sino, ¿por qué lleva S? Porque por eso digo, pensad, hay que hacer quizá un cambio de mente. Pensad en que lo que determina que el verbo se escriba de una manera u otra es el sujeto. No que sea singular, plural, no. Pensad en el sujeto. Si es I, we, you, they, una manera. Si es he, she or it, otra manera. Por ejemplo, si me preguntan, my mother, Ajá. sería ella. Claro, por lo tanto, al verbo, Tanto, ese. Si es mis hijos, son ellos, sin ese. Claro. Así es. No, yo entiendo que porque es un cambio, no es singular plural como en castellano, sino que es ¿qué sujeto es el que hay? Decía que hay los verbos más comunes que más veces vais a ver que terminan en O para ponerle ES son do y go. Entonces, pues, he goes y she does, por ejemplo, ¿no? Esto, pues, va a ser común, ¿vale? Tenerlo eso en cuenta. Vale. Entonces, esa es una primera regla, equivalente igual a la de los plurales. Y también en los plurales vimos los de consonante más Y. Pues aquí también. Si un verbo en infinitivo termina en consonante más y la frase es he, she o it, el sujeto de la frase es he, she o it, entonces quito la Y y añado IES. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, carry. Carry significa llevar. Normalmente transportar, llevar así en brazos o con las manos. Pues he carries. Quito la Y, pongo IS. Envy, que es tener envidia. He envies. Quito la Y, pongo IES. O, por ejemplo, uno que nos va a salir mucho, ¿no? Hay uno que va a salir mucho. My sister
Me ponen un hueco. Study, me cierran el hueco, history. Bueno, ¿cómo pondría entonces study? Studies. ¿Vale? My sister studies history. Consonante más Y, quito la Y, pongo IS. Ajá, exactamente. ¿Vale? La regla, al igual que dije en el plural, es consonante más Y. Si el verbo en infinitivo es vocal más Y, no pasa absolutamente nada. Yo digo I play football, she plays football, y veis que le añado solamente la S. Y ya está. Porque es vocal más Y. No se cumple. Cuidado, porque es un error muy común el que está puesto ahí abajo, y es que vosotros veis, verbo en Y, da igual. No os fijáis si delante lleva vocal o no. Pues si veis verbo en Y, pero no os dais cuenta que lleva delante una vocal, puede ser que el error sea como ese de she plays. ¿No? Solamente cuando sea consonante más Y. ¿Vale? Questions, porque esto es la afirmativa. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Algunas cositas más, pues lo que decíamos antes, que ahora ya es el momento de ver lo de have, ¿no? Have significa tener, y veremos en su momento, cuando veamos vocabulario, algún que otro significado, tiene dos formas, have y has. Si la frase, el sujeto es I, you, we o they, yo pongo have. Fijaos en el ejemplo. My parents have a nice car. A Porsche. Not have a nice car. Pero si el sujeto es he, she o it, entonces es has. Julia has two brothers, John and Liam. ¿Vale? Entonces, para tener, have, que significa tener, I, you, we, they, el verbo have. La forma have. Si el sujeto es he, she o it, siempre hablando de presente simple afirmativo, has. ¿Vale? Ok. Aquí, ya la semana que viene retomamos con negación y pregunta. Questions. Venga, a ver si nos puede dar tiempo. Vemos ahí algo de algún ejercicio. Vale, entonces nada. Venga, hasta luego, adiós, hasta luego. Bueno. Ay. A ver. Estamos aquí. Te está doliendo bastante, ¿no, Cristina? Sí. Claro, es normal. Con todo lo que te toca y en una parte donde no hay Claro, carne, es la que... carne está pero me pongo de operar, pero como me salió una celulitis. Y a pesar de que aquí. todo el pus que tenía, hubo que operarlo. Entonces dice, tocar el tendones. ¿Dónde es la parte donde aquí no tenemos carne? Nada, puro, ajá. Entonces el dolor es más, tiene también muchas terminaciones sensoriales. En donde el dolor se Vaya, incrementa. bueno. Es que el ejercicio... Vale. Bueno, este ejercicio... Es que implica... Hay que poner, por ejemplo, Claro, es que a ver, no recordaba que había que también poner, o sea, que hay que quizás haber estudiado también la negación. Bueno, la negación no tiene mucho problema. Vamos también a completarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Vemos la negación, que se explica relativamente rápido. Proyectamos el ejercicio. Los que podáis, lo hacéis en casa y demás. Y la semana que viene retomamos el present simple a partir de aquí, ¿vale? Y así no lo dejamos... Es que si no, es verdad que no se puede hacer...
No, vamos a hacer... Voy a volver al aula virtual, explicamos la negación y luego proyecto este. No hace falta copiarlo porque como se va a colgar en el vídeo, simplemente tenéis que proyectarlo en el vídeo y ya está. No es necesario copiarlo. Bueno, algunas cosas se me ocurren. Vale, pues una vez vista la afirmativa, que es quizá de lo más que hay que decir, la negación y la pregunta no hay que decir tanto. Fijaos, en la negativa, para expresar la negación en present simple, pues seguimos con lo que hemos dicho. Por un lado, las frases cuyo sujeto sea I, you, we y they, y por otro, frases cuyo sujeto sea he, she o it. Si la frase, el sujeto es I, you, we o they, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Cojo el verbo que me da el ejercicio y delante le pongo la partícula don't, que es como el no en español. Exactamente igual. Y no hago nada más. Delante del verbo. El verbo que me dé el ejercicio y le pongo delante don't y se acabó. Pero solo de I, you, we y they. Fijaos. I don't play tennis. Y en este caso, aunque yo no soy, ya sabéis que no soy partidario de traducciones y demás, pero en este caso se traduce literalmente. Yo no juego al tenis. I don't play, yo no juego. O el último ejemplo, el de abajo, que dice we don't know the answer. Nosotros no sabemos la respuesta. Entonces, si es I, you, we y they, verbo, el que me dé el ejercicio, y delante le pongo don't. Y algo muy parecido ocurre cuando el sujeto es he, she o it. No. Cojo el verbo que me da el ejercicio y delante del verbo le pongo doesn't. Y no hago nada más. Nada de cambio. No. Cuando es la negación y el sujeto es I, you, perdón, el sujeto es he, she o it, al verbo que me dé el ejercicio le pongo delante doesn't. Y ya está. Fijaos, she doesn't go to the cinema. Ella no va al cine. Literal, traducción. Ella no va al cine, she doesn't go. Y no hay más que decir de la negación. Eso así de sencillo. Si hay un dato, un elemento muy importante sobre el que llamo la atención aquí abajo, antes de pasar a la interrogación. Tanto si el sujeto es I, you, we o they, como si el sujeto es he, she o it, el verbo no hay que hacerle nada. Lo único que hay que hacerle es poner delante don't o doesn't. Pero el verbo no cambia. No hacerle nada al verbo en la negación del present simple. Solamente ponerle delante don't o doesn't. I don't study at school o Sheila doesn't read newspapers. Ya está. Pero no hagáis no cometáis el error de Sheila, Sheila es ella, la S. Doesn't read, no. Las S y S, eso es en la afirmativa. En las otras no. O sea, que ya te lo indica el no. Efectivamente. Como dice Jessica, esa S, si alguien la está buscando, ya la tienes en el no. No la pongas. ¿Vale? Don't o doesn't. Ahora sí. Entonces, ese ejercicio, ¿vale? Dice change the sentences, me dan esas 10 frases, unas están en afirmativa, las que están en afirmativa las paso a negación y las que están en negación las paso a afirmativa. Por ejemplo, my mom drinks tea, está en afirmativa, pues la paso a negativa. Perdón, las paso a negativa no, perdón. Las paso, me he confundido. Retomo. No he dicho nada. Me dan una frase en afirmativa y en negativa. Y lo que yo tengo que hacer es reescribirla según el sujeto que me den. Fijaos, me dice, my mom drinks tea. Y ahora me dice el ejercicio, escríbelo otra vez, pero ahora el sujeto es I. Pues entonces sería I drink tea. Vamos a hacer antes de eso el número 1, para que lo veáis. Veáis cómo va. Me dice el ejercicio, I go to the cinema. Y ahora me dice, oye, reescríbelo, pero el sujeto es she.
quedaría she goes to the cinema. Y así con las demás, ¿vale? Yo tomo la frase y la reescribo a partir del sujeto que me da. ¿Vale? Ya digo, para hacerlo simple... Perdón, dime, Cristina. No. Pero si no era en la negación, en el darse. Cuando es negativo, pero como la frase que me dan es afirmativa, tú la reescribes siendo afirmativa. Por eso she goes. Ya digo, no hace falta que copiarlo ni nada ahora porque lo podéis recuperar en el vídeo. ¿Vale? ¿Está en el vídeo de hoy? En el vídeo que subamos hoy. Sí. Bueno, tanto los que estáis en casa ahora como los que estáis aquí, podéis también hacer una foto con el móvil, que no tenéis que estar escribiendo. Yo lo digo porque son las 12 y va a acabar la clase, va a venir Mónica y tal, o sea que, y mucho más cómodo. Y recordad que siempre podéis recuperarlo en el vídeo. ¿Y esto lo vemos mañana? O... Yo creo que esta tarde ya porque hay que descargarlo, procesarlo, no sé qué. Entonces yo creo que esta tarde me dará tiempo a hacerlo, sí. Ah, pero me vas a dar los resultados ahora. No. Ah. En la semana que viene, para retomar, que también se grabará, pero para retomar lo del present simple, lo hacemos la semana que viene. Perdón. ¿Vale? Bueno. ¿Alguien más va a hacer fotos para quitarlo? Venga. Bueno, pues dejamos aquí. Ay. A ver, joder. ¿Sabes? Algún libro que pueda leer en inglés que sea fácil. Vale, ahora te digo.